o continuar con ustedes estudiando acerca del Espíritu Santo. Estamos estudiando, recuerden por favor, el tema del don del Espíritu Santo, basado en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, donde nos decía: al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amados hermanos, como estaba comentando la vez pasada, muchas veces, hermanos, enfatizamos bastante al inconverso, sobre todo cuando nosotros le estamos hablando acerca de la salvación. Y cuando tomamos estos textos, nosotros nos enfocamos más en lo que dice en la primera parte del versículo 38, cuando dice: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, está bien enfatizar las condiciones para ser salvo en estos textos, como nosotros podemos ver, pero también el texto termina hablando de una gran promesa, de una promesa que va a ser recibida por aquella persona inconversa que cumple las condiciones de salvación, que es el don del Espíritu Santo. Les había dicho también, hermanos, continuando con esto, les había dicho que nosotros necesitamos mirar al Espíritu Santo antes del día de Pentecostés, y nosotros decíamos que lo que iba a hacer el Espíritu Santo en cuanto a la obra de salvación del alma de la persona. Recordamos que en Juan 14:26, por ejemplo, él decía que él iba a enseñar. También nosotros vemos en el verso 26 que él recordará lo que Jesús enseñó, y también nosotros vemos que en 16, versículo 8 de Juan, también decía que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También vemos nosotros que en Juan 16:13 decía que él os guiará a toda la verdad. Y esto es fundamental, detenernos un momento aquí, porque tenemos la completa seguridad de que están completa la revelación de Dios hasta el libro de Apocalipsis. No hay más libros, no existe más revelación, no existen revelaciones modernas. Dios no le está hablando a nadie ahora por medio de sueños, por medio de profecías, por medio de visiones o cosas parecidas. Y de pronto, eh, por ahí tiene escondido algún otro libro, la cual necesita ser revelado, como nosotros podemos ver, hermanos, en los, ¿cómo es? Bueno, el grupo de los mormones, que nos dicen que fue revelado a José Smith, y Dios le reveló unas planchas, y él tuvo que traducir esas planchas, y dio como resultado supuestamente la revelación nueva de Dios. Por supuesto, aquí desmiente cualquier tipo de revelación moderna cuando nos dice: Él guiará toda la verdad. También Él glorificará, es decir, el enfoque del mensaje iba a ser Cristo, ¿no? Ya cuando nosotros llegamos al día de Pentecostés, habíamos dicho que el Espíritu Santo, a través de los apóstoles hermanos, recordemos por favor, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, siempre debemos enfatizar cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, debemos enfatizar que era milagroso, un acto milagroso, ¿no? Y cuando nosotros hablamos
Este día nosotros vemos al Espíritu Santo de manera milagrosa actuando en los apóstoles, predicaron a Cristo crucificado en Hechos 2:22 está el apóstol Pedro predicando el primer sermón del Evangelio y está hablando acerca de Jesús, está hablando de su crucifixión, está hablando de su resurrección, está hablando de su ascensión también. En segundo lugar, él dio una revelación importante en cuanto a un plan de salvación, cuando él se arrepintió y bautízase. Recordemos hermanos, lo que el Señor Jesucristo les decía a los apóstoles uh, con su autoridad. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 les decía que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Marcos 16:16 también decía que vayan y prediquen el Evangelio, el que creyere, el que creyere y sea bautizado será salvo. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí, recordando las palabras del Señor Jesucristo, y por supuesto, de ninguna forma fue una acción personal de ellos, no fue bajo una experiencia personal, no es que ellos se juntaron y dijeron, bueno, vamos a cada uno a poner nuestro pensamiento en un libro y de ese libro vamos a sacar conclusiones para que la gente haga en cuanto al plan de salvación, ¿no? Entonces, aquí vemos que por revelación del Espíritu Santo, hermanos, en este caso Pedro estaba predicando el plan de salvación y nosotros vemos, hermanos, que añadió algo importante aquí. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros vemos que él enseñó, que él recordó, que él glorificó, que él guió, que él convenció, ¿no? Y como resultado, el don del Espíritu Santo. El don es algo singular, viene del griego dorea, significa dádiva. Es interesante aquí pensar en esto y hacer un contraste. Nosotros nos preguntamos, a este punto nos preguntamos, este del Espíritu Santo son los dones espirituales prometidos para los cristianos del primer siglo. Esa es la pregunta. Ese don del Espíritu Santo son los dones prometidos para los cristianos en el primer siglo, cuando los cristianos fueron impuestos las manos para que recibieran el don milagroso, o estamos hablando de otra manifestación del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos, hermanos, la enseñanza, vemos aquí otra manifestación del Espíritu Santo. Hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 1, nosotros vemos al Espíritu Santo viniendo como fuego sobre los apóstoles. Eso era una manifestación del Espíritu Santo. O sea, una manifestación milagrosa que era solo dado al grupo de los apóstoles. Una segunda manifestación que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, es justamente los dones espirituales dados o entregados por las manos de los apóstoles. O sea, como nosotros hemos visto en estudios anteriores, los apóstoles imponían las manos para que recibieran los dones espirituales. Ahora, ¿de qué naturaleza eran los dones espirituales? Los dones espirituales, al igual que el bautismo en el Espíritu Santo, era de naturaleza milagrosa. Es decir, tanto el bautismo con el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles,
cómo los cristianos que recibieron un don milagroso por parte de los apóstoles fueron milagrosos. Aquí nosotros vemos, hermanos, una tercera revelación, manifestación del Espíritu Santo. Y esta manifestación tercera del Espíritu Santo tiene relación estrecha con la salvación que nos está hablando aquí, la salvación del alma, ¿no? Cuando dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, por eso enfatizo que está hablando de forma singular. Es decir, vamos a recibir el don, y cuando hablamos del don, significa dádiva o regalo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿es milagroso o no es milagroso? Por supuesto que no es milagroso. No, de ninguna manera, hermanos, la promesa de recibir el don del Espíritu Santo en este punto, en Hechos 2:38, el apóstol Pedro pensó en que los cristianos recibirían milagros, recibirían poderes milagrosos en sus vidas, ¿no? De ninguna manera. Pero como habíamos dicho, hermanos, como habíamos dicho, ya cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, para recibir el Espíritu Santo tiene condiciones, obedecer la palabra de Dios, y decíamos que hay un error aquí de los pentecostales. Los pentecostales apelan mucho a Hechos capítulo 2. Los grupos pentecostales, recuerden lo que les había dicho, hermanos, que el pentecostalismo no necesariamente significa que estamos hablando de una iglesia falsa. Estamos hablando, hermanos, de un sistema doctrinal que ha sido impuesto en muchas sectas, ¿no? Y sobre todo en el grupo pentecostal, hermanos, ellos hablan de que el Espíritu Santo, uh, para que una persona pueda recibir el Espíritu Santo, tiene que manifestarse de manera directa a la persona. Es decir, debe manifestarse por medio de las emociones. O sea, la persona físicamente debe manifestar alguna forma de cómo el Espíritu Santo supuestamente, como dicen ellos, le está tocando el corazón. Y la forma que ellos dicen que tiene que manifestarse es cuando la persona empieza a gritar, a saltar, a llorar, etc. Cuando tiene experiencias extrañas, cuando tiene sueños, visiones, señales. Muchas veces escuchamos a estas personas diciendo, Dios me dijo, ¿no? Yo tuve un sueño y Dios se reveló conmigo. Entonces, cuando eso sucede, ahí es cuando el Espíritu Santo está presente en la persona, según este grupo falso, ¿no? Si usted, hermano, no tiene este tipo de experiencias personales, experiencias eh, llena o cargada de emociones, de emocionalismo, usted no tiene el Espíritu Santo, ¿no? De ninguna manera el apóstol Pedro incitaba a las personas a recibir así al Espíritu Santo. De ninguna manera decía el apóstol Pedro, decía de ninguna manera que oren por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a su corazón, para que el Espíritu Santo le redarguya de pecado. De ninguna manera. Ellos, hermanos, tuvieron que cumplir las condiciones que manda el Evangelio para ser salvo. Y primero, como estamos diciendo, debía obedecer la palabra de Dios, ¿no? Vamos a mirar, hermanos, y vamos a hacer la diferencia clara aquí entre lo que dicen los grupos sectarios y con lo que la palabra de Dios nos dice.
Es decir, el Espíritu Santo actúa en el corazón del ser humano por medio de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, por eso decía, las condiciones para recibir el don del Espíritu Santo es obedecer esa palabra. Recordemos lo que nos dice, ya habíamos visto a 1 Pedro 1:22, por la palabra que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Acá nos dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, hermanos, estaba enseñando el Evangelio. Estaba enseñando el Evangelio. No estaba enseñando, hermanos, a que la gente busque de alguna forma extraña al Espíritu Santo. De manera coherente, ¿no? De manera sensata. El apóstol Pedro estaba enseñando la palabra de Dios a estas almas, de las cuales 3,000 se convirtieron. Eso nos enseña que la palabra de Dios es suficiente y completa para salvar, no de manera misteriosa o milagrosa. ¿Ok? Es decir, una persona que quiera encontrar a Dios de esta forma, por medio de una oración, o por medio de un sueño, o por medio de una profecía, o por medio de una visión, nunca lo va a encontrar. Necesita escuchar la palabra de Dios, que esa es la semilla que hace renacer a la persona. ¿Ok? Aquí nosotros vemos, hermanos, la aplicación de los 3,000 bautizados, ¿no? Recordemos, por favor, en Hechos 2:36, 37, 38 y 41, ellos escucharon el Evangelio, a este Jesús a quien vosotros crucificaste desde hecho Señor y Cristo. Segundo, les dijo los mandamientos, arrepiéntase, bautícese. Tercero, obedecieron la palabra de Dios. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿no? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, de ninguna forma fue de una manera extraña. De ninguna forma fue de una manera misteriosa o mística en la cual actuó el Espíritu Santo en el corazón directamente de las personas. ¿Ok? La palabra de Dios es suficiente, necesaria y completa para salvar, no de manera misteriosa y milagrosa. En la redención del hombre, vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. El Espíritu Santo actúa en el corazón del ser humano por medio de la palabra de Dios. Ejemplos. Veamos los samaritanos. A los samaritanos se les dijo algo diferente de lo que Pedro decía. Es decir, los de Pentecostés necesitaban escuchar el Evangelio, pero los samaritanos no necesitaban escuchar el Evangelio, sino, uh, sentir emociones, sentir caliente su cuerpo, sentir una especie de electricidad en su cuerpo. ¿Cómo era la conversión de los samaritanos? Veamos. Escucharon el Evangelio, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio, obedecieron la palabra, dice la Biblia, y se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, cuando nosotros vamos a las personas, hermanos, vamos a las personas a enseñarles el Evangelio, ¿qué necesitamos hacer? No apelar a las emociones de la gente, sino apelar a la misma palabra, para que ellos de manera consciente vean lo que es en la palabra, el estado de muerte y de pecado en la que se encuentran, para que tomen la decisión de obedecer el Evangelio. De otra forma, no de otra forma. Mire, el etíope eunuco, otro ejemplo. Nosotros vemos, de igual manera se predicó el Evangelio. Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, y anunció el Evangelio de Jesús. Exactamente como lo hizo Pedro allá en el día de Pentecostés, aquí como lo hizo Felipe con los samaritanos. Aquí nosotros vemos también a Felipe haciendo lo mismo, hermanos, con el eunuco,
predicando el evangelio, ¿no? ¿Y qué pasó con este hombre, eunuco? Después que fue predicado el evangelio, él obedeció la palabra de Dios, ¿no? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora le bautizó en base a qué? En base a apelar a sus emociones. Felipe le dijo, mire, para que Dios venga a su corazón, piden oración, para que el Espíritu Santo venga a usted, a su vida, usted debe sentir algo en su cuerpo, cosas extrañas en su cuerpo. No, a él le fue anunciado el Evangelio. Y él de manera consciente, él entendió el Evangelio, creyó en ese Evangelio y se bautizó para el perdón de los pecados. ¿Ok? Entonces, lo que aquí queremos enfatizar, amados hermanos, en esta primera parte es la importancia de la palabra de Dios. Es decir, tal como el Señor Jesús había dicho. El Señor Jesús había dicho que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Y Él estaba haciendo eso. Él dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo a través de estos hombres de Dios? Estaba haciendo su obra no de manera milagrosa, sino por medio de la revelación del Evangelio. Y estas personas escucharon esa revelación. Note aquí, la palabra de Dios es suficiente, necesaria y completa para salvar, y no de manera misteriosa o milagrosa. ¿Sí? Muchas personas, hermanos, ¿por qué razón están seguros de que son, entre comillas, cristianos? Muchas personas están seguros que son cristianos en base a sus emociones. De pronto le dicen, no, es que yo tuve un sueño. No, es que Dios me habló. No, es que yo estaba ahí en la reunión y de pronto el profeta empezó a hablar de mi persona y me dijo que Dios me está llamando, cosas así. No, la conversión verdadera, hermanos, se enfoca en la predicación del evangelio verdadero. ¿Ok? El Espíritu Santo actúa en el corazón del ser humano por medio de la palabra de Dios, ¿no? Es la redención del hombre. Vamos a ver otro ejemplo, los Corintios, Hechos 18:8. Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Es interesante aquí. Escucharon el Evangelio. Muchos de los corintios oyendo, no sintiendo, ¿no? No estaban con emocionalismos, sino que estaban oyendo la palabra de Dios. Dice aquí, obedecieron la palabra de Dios y se creían y eran bautizados. Entonces, de otra forma, Dios no actúa de otra forma. Si alguien dice que actúa de otra forma, está mintiendo, está en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Los de Berea, ¿qué pasó? 17, Hechos capítulo 17, versículo 11 y 12. Dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Nosotros vemos, hermanos, otra vez la conversión de otras personas de la misma forma, no de una manera distinta. Se les predicó el evangelio, igual que se les
se les predicó al resto, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y luego obedecieron la palabra de Dios. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, la conversión viene a través de sentir algo en nuestro cuerpo, no. A través de sentir cosas extrañas, calores, como tipo electricidad, descontrol de nuestra mente, gritar. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando quiere enseñarnos acerca de su palabra. No, de ninguna forma. Eso no es el Espíritu Santo, es el espíritu de error, es el espíritu de Satanás, hermanos. Es un completo engaño a la gente. Entonces la palabra de Dios es suficiente, necesaria y es completa para salvar. Y no de manera misteriosa o milagrosa. ¿Ok? No nos salva de esa forma. ¿Ok? Ahora, las condiciones para recibir el don del Espíritu Santo. Ya vimos la primera. La primera, hermanos, se trataba o era de que debían obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, para recibir el don del Espíritu Santo, hermanos, es obedecer el plan de salvación. En este caso, vamos a enfocarnos más que todo, hermanos, en Hechos capítulo 2. Nosotros sabemos perfectamente que el plan de salvación son 5 actos: oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Ahora, en Hechos capítulo 2, verso 38, nos habla claramente, de manera explícita, y también lógicamente de manera implícita, ellos hicieron el resto. Oyeron, creyeron, ¿no? Se arrepintieron, confesaron y se bautizaron, por supuesto. Arrepentirse y bautizarse en agua. Vemos en Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, note, arrepentíos, y luego dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note aquí, no es que una persona siente algo ahí en una reunión pentecostal, siente algo en su cuerpo, y entonces eso significa que el Espíritu Santo ha venido a su vida. No, 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 no. Así no decía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro hablaba de condiciones. Y la condición es, lógicamente, obedecer el plan de salvación. En este caso, literalmente les dice, arrepentíos y bautícese. Ellos ya habían escuchado, por eso dice aquí, Hechos 2:37, al oír esto, ¿no? Cuando dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Creyeron, ¿no? Ellos necesitaban arrepentirse, necesitaban bautizarse después. Entonces, eso es lo que les dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos hicieran esto, es decir, estas condiciones, como dice la última parte del texto, recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, note aquí, obedecer el plan de salvación, oír, creer. Aquí nos habla de arrepentirse de forma literal, nos dice que es el arrepentimiento en sí. Primero, el arrepentimiento es una orden de Dios, de Cristo. En Marcos capítulo 1, versículo 15, recordamos nosotros, hermanos, el primer mensaje del Evangelio, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿No? La necesidad de arrepentirse.
nosotros también vemos, hermanos, la espera de Dios. Dios está esperando hasta que el hombre proceda a este momento de arrepentimiento. Dice aquí, mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor es un día como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, lo que estaba enseñando el apóstol Pedro no era algo que salía de la imaginación de él, no era una opinión de él, sino era un mandato de Dios, ¿no? El peligro de no arrepentirse. Vemos en Lucas 13:5. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, amados hermanos, era lógico, cuando nosotros vemos esto, era lógico ver al apóstol Pablo diciendo que necesitaban arrepentirse. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que eso era un mandamiento de Dios. Recuerde que lo que les decía a estos en Pentecostés, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces no fue algo nacido de él, sino fue por mandamiento de Dios, que debían arrepentirse, ¿no? Ahora también dice bautizarse en agua. Mire, note aquí, hermanos. Escuche esto, pensando en la diferencia con la falsa doctrina. Cuando nosotros hablamos, hermanos, del plan de salvación, estos sectarios, cualquiera que estos sean, ellos van a estar de acuerdo en que la gente necesita arrepentirse. Y de pronto van a coger los mismos textos que nosotros vimos hace un momentito y otros textos más. Pero ellos no van a estar de acuerdo, o la mayoría no está de acuerdo, en que necesita bautizarse en agua. Ellos dicen, de forma equivocada, hermanos, de forma falsa, alterando la palabra de Dios, en este texto de Hechos capítulo 2, versículo 38, él dice que ellos primero se arrepintieron y ya fueron salvos y luego se bautizaron, dicen ellos. Pero así no es en la Biblia. Incluso ahí dice que el bautismo era para el perdón de los pecados. Notemos, hermanos, un extracto, un extracto de lo que dice la falsa doctrina, ¿no? Falsa doctrina acerca del bautismo. El bautismo no salva, dicen ellos. Recuerde que es una falsa doctrina esto que estoy mostrando aquí. El bautismo no lo salva. Muestra que usted ya es salvo, dicen ellos. Nunca piense que el bautismo salva o que ayuda en la salvación. Ese sería un error trágico. El bautismo representa su salvación. Es una hermosa ilustración de lo que sucedió cuando usted fue salvo. El bautismo es simplemente la manera como usted dice, yo pertenezco a Jesucristo. He sido sepultado con él, su muerto tiene mi nombre y he resucitado con él. Su resurrección es la vida resucitada que estoy viviendo y pertenezco a él. Una vez que usted es salvo, siempre que le sea posible y tan pronto como pueda, debe bautizarse, pero nunca confunda el simbolismo. Esto dice un bautista, ¿no? Un bautista llamado Adrián Rogers. Incluso ya este señor está muerto. Este señor, hermanos, negaba completamente el bautismo, igual que la iglesia bautista lo hace hoy y muchas sectas más lo hacen hoy, ¿no? Capítulo 2. Las condiciones para el Espíritu Santo, hermanos, es sin lugar a dudas el bautismo. Note, increíble, ¿no? La necesidad, hermanos, de bautismo en agua.
Note aquí. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Viene aquí, por favor, la conexión que encontramos del el Espíritu Santo con el lavamiento. Dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando fuimos bautizados. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, está hablando de que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos renovó la mente, ¿no? Nos renovó la mente y entendimos la necesidad de salvación y cómo llegar a esa salvación. Aquí el 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la esperación de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Note, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos, sobre todo el versículo 21 de 1 Pedro 3, es indiscutible que tiene bastante coordinación y relación con lo que Pedro decía. Arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. Somos perdonados por los pecados por el bautismo. Note, aquí está. Al oír esto se compugieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Note, por favor, algo interesante aquí, algo importantísimo. Nosotros vemos a los bautistas, entre ellos el que vimos hace un momento, lo que escribía. Él decía que no era necesario el bautismo, que el bautismo es solo un símbolo, que es una demostración que ya ha sido salvado antes. Pero aquí dice tajantemente, hermanos, que el bautismo es para perdón de pecados. Y luego de ser bautizados, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo tener el Espíritu Santo si no nos bautizamos? Imposible, según este pasaje. Nosotros los cristianos no tendríamos el Espíritu Santo si no cumplimos el mandamiento del bautismo. Ahora, mirando este texto, hermanos, que es para perdón de los pecados y así recibir el don del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo en nuestra vida. Y si estas personas niegan el perdón del bautismo, dicen que no es necesario el bautismo para ser salvo, ¿cómo pueden ellos decir que tienen el, el Espíritu Santo en sus vidas? Es imposible. Porque aquí el apóstol Pedro dice que es necesario, hermanos, en cuanto a las condiciones para recibir el Espíritu Santo, ser bautizado. Porque una vez que es bautizado, una persona recibe algo que no puede darle nadie aquí en la tierra. Es el perdón de pecados. ¿Usted cree, hermanos, que sin el perdón de pecados podemos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas? Por supuesto que no. Nosotros necesitamos ser perdonados. Ahora, ¿cómo somos perdonados? Somos perdonados cuando nosotros llegamos a ser bautizados. Entonces, cuando llegamos a ser bautizados, pasan dos cosas. La primera cosa es que alcanzamos el perdón de Dios y lo segundo es que tenemos el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el bautismo, hermanos, es indispensable para entrar en Cristo. Es indispensable para tener el Espíritu Santo. Es indispensable.
Condiciones para recibir el don del Espíritu Santo, bautizarse en agua. Seguimos con este punto, la necesidad del bautismo en agua, ¿no? La Biblia nos habla que hemos sido nacidos de nuevo por el bautismo. ¿Recuerdan, por favor, la conversación con Nicodemo? Esto es un texto, hermanos, que muchas veces lo entendemos o lo enseñamos los cristianos, cuando hablamos de salvación sobre todo. Dice Juan 3, capítulo 3, versículos 5 al 7, respondiendo Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Note, por favor. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Es decir, por la obra del Espíritu Santo en cuanto a la enseñanza del Evangelio, no podemos ser salvos, como tampoco si no nacemos de agua. No puede entrar en el reino de Dios. Abajo dice, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez, hermanos. Aquí vemos la importancia del bautismo. Si no nacemos de nuevo, no tenemos el Espíritu Santo. Si no nacemos de nuevo, no tenemos el perdón de pecados. Si no nacemos de nuevo, no iremos al cielo. ¿Cómo alguien puede decir que no es necesario el bautismo? Por medio del bautismo, uno se hace discípulo de Cristo. Mire Mateo 16, 19, pero 28, 19, lo que dijo el Señor Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en la salvación está involucrado el Espíritu Santo, hermanos. Somos parte de la iglesia de Cristo por el bautismo. Note aquí, 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, es decir, hermanos, estamos hablando de la manifestación del espíritu en, para la salvación, para la salvación. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Es decir, la obra que hizo el Espíritu Santo en enseñar la revelación de cómo nosotros eh, somos salvos y parte del cuerpo de Cristo en este caso. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar gráficamente, hermanos, este segundo punto de condiciones para recibir el don del Espíritu Santo, obedecer el plan de salvación. Eh, en este caso, note, debe arrepentirse y ser bautizada en agua. Cuando una persona hace eso, ¿qué pasa? Que recibe el perdón de pecados. Según la Biblia, lo que hemos estudiado, es nacido de nuevo. Y por supuesto, llega a ser salvo. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de hacer todo esto? Recibe el don del Espíritu Santo. Si nosotros quitamos, hermanos,
estas condiciones de salvación. En este caso, como lo hacen los sectarios, quitan el bautismo en agua. Si quitan el bautismo, ¿se puede decir que es perdonado ya de los pecados? ¿Se puede decir que ya ha nacido de nuevo? ¿Se puede decir que ya ha sido salvo? No. ¿Y se puede decir que ya tiene el Espíritu Santo en su vida, el don del Espíritu Santo en su vida? No. Nuevamente recordamos, hermanos, este versículo, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, inevitablemente, hermanos, estas personas de aquí, estas personas de Pentecostés, las cuales en el 37 dijeron: ¿qué haremos? Ellos escucharon la respuesta, hermanos, la respuesta divina por medio de Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, amado hermano, cuando nosotros vemos este texto, vemos que estas personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo. En el libro de Hechos, volvemos a mirar, capítulo 2. Déjeme mirar el texto. Hechos capítulo 2, versículo 47, dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo Dios podía añadir a su iglesia como salvos si no cumplían las condiciones de salvación? De igual manera, ¿cómo ellos pueden tener el Espíritu Santo si ellos no cumplían el plan de salvación? Entonces, hermanos, para concluir, vemos nosotros la gran diferencia entre los grupos sectarios y el grupo de los salvos. Mientras los grupos sectarios, hermanos, desprecian el plan de salvación, como es el bautismo, pero a la vez creen que tienen el Espíritu Santo, cosa que no es así de ninguna manera, con la gran diferencia de que nosotros los cristianos nos hemos ajustado a este plan de salvación para alcanzar el Espíritu Santo. Más hermanos, hasta ahí con mi exposición en esta noche. Vamos a continuar, hermanos. Les invito a continuar, si es posible, la próxima semana con este mismo tema acerca de el don del Espíritu Santo, porque nosotros necesitamos ya ahora enfocarnos mucho más en este don del Espíritu Santo. ¿De qué se trata? Uh, es decir, ¿qué tiene que ver con nuestra vida cristiana? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque según lo que nos muestra aquí en Hechos 2:38, una vez que nos bautizamos, ya tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros necesitamos saber cómo es eso de tener en nuestras vidas al Espíritu Santo. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.